Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les habla su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más de Notimiedo. Quiero darles la bienvenida y bueno, pues recalcar lo siguiente. Ya lo saben, suscríbete aquí a Miedo 867, pica la campanita de notificaciones y cada que se sube historia, la plataforma muy amablemente te va a avisar. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como ustedes saben, hemos empezado este proyecto de Notimiedo por dos causas principales. Porque, bueno, pues hay muchos temas que son de interés para poder analizar ciertas cosas. Creo que todas las cosas merecen cierto respeto, todos los temas merecen cierto origen y no te puedes considerar experto si no tienes lo principal. De hecho, en cualquier cosa, no solo en cuestiones de miedo, ni en cuestiones de cosas paranormales, algo que nunca se habla y que desgraciadamente todo en esta vida se une, todo en esta vida tiene una cosa que ver con otra y todo, créanme, que por muy minúsculo y tonto que parezca, es, mientras se cruce en tu vida, fundamental de que lo aprendas a utilizar o que aprendas de esto para poder tener una vida, digámoslo así, más productiva. El tema que voy a hablarles tiene que ver con todas las situaciones que están ocurriendo y que desgraciadamente es algo que está pasando, que diario esto se pierde, que diario, como lo comenté en un video que hicimos, el mal está ganando. ¿Por qué está ganando el mal? Bueno, primero les voy a decir lo siguiente, ya es más que comprobado y es algo que bueno, pues quizá sea un problema para algunas personas, para los que no ponen atención, seguramente no les importará. Pero siempre las personas, sobre todo en esta actualidad y en este tipo de medios de comunicación, o en los más comunes, quien trata de hacer algo que realmente tenga un valor significativo para la calidad de la sociedad humana, normalmente son personas tachadas de extremistas, tachadas de ser personas malas o nefastas, y bueno, eso desgraciadamente es por la falta de educación. La educación normalmente, pues es cuando a ti se te muestra, no sé cómo decirlo, una manera de actuar de acuerdo no solo a lo establecido, de acuerdo a lo correcto de las situaciones en las que vivimos. Les voy a decir lo siguiente, la falta de educación no es un problema de dinero, no es un problema de valores incluso, simplemente es de costumbres. Desgraciadamente en esta época las costumbres se han en muchas ocasiones sido opacadas o peor, son reemplazadas por costumbres que solamente van a desgraciar la conducta humana. Y les voy a decir un ejemplo, como podrán ustedes ver, personas que sean mayores de 40 años, incluso de 30 y algunos que otro y cada vez menos. ¿Qué pasaba cuando tú eras niño y te portabas mal? Lo primero que muchos padres hacían era regañarte y después, pues como ustedes podrán ver arriba, en este recuadro, seguramente esta corrección o este método de correctivo ustedes lo llegaron a aplicar con ustedes. Y bueno, pues ocurre a causa de que son las normas que tus padres o nuestros padres nos ponían. Y bueno, pues simplemente es cosa de que veamos el comportamiento de los niños, bueno, pues no sé, a muchas personas, incluidos un servidor. Cuando tú pides algo, los papás te decían bueno, pues tú ya por favor, y te daban tu cosa, lo que tú pidieras. Cuando había una frase que decía mi madre, que espero esté bien, que decía, pues cuando dije no, es no. Y si uno decía, con un descontón, este método era algo que se usaba mucho, a muchos les tocó vivir que actualmente las clases progresistas es que es violencia, traumas al niño, bueno, pues cosas así. Y sí les voy a decir, está en la naturaleza, como podrán ver recuadros, donde los, los animales corrigen a sus hijos cuando estos hacen algo mal. Y en el caso del mundo natural,
es porque si tú haces algo malo, tu vida puede correr riesgo. Igual, desgraciadamente en estas épocas ya hay la prepotencia de muchos niños hacia sus propios padres. Y bueno, pues si no respetas en tu casa, no vas a tener la costumbre de respetar en una sociedad equitativa, porque afecta a todas las personas. Y les repito, este es un canal de miedo y misterio y cosas así, pero a veces este tipo de cosas tienen algo detrás. Si hay algo que un servidor les dice, es lo siguiente: pongan atención. Poner atención es la clave de todo. Y como se los he dicho, un servidor no es experto en un carambas de que si cosas paranormales, que si cosas siniestras, que si chamanismo, que si brujería. No lo soy, solamente soy una persona que, bueno, hay incluso que aprender a usar los términos al favor. Lo primero que les puedo decir actualmente, y de hecho es una cosa que a mí como me defecan los trompiates, cuando alguien dice, es que la Matrix, todos le quieren echar la culpa a la Matrix. La Matrix en sí no es tangible como se dice. Yo tengo la teoría de que en lugar de vivir una simulación en una pantalla donde alucinamos, en una puesta por las mujeres vampiro y bueno, pues los monstruos de las películas del santo y los científicos locos, no. Las cosas a veces suelen ser más sencillas y más aterradoras. Simplemente se habla a veces de que cómo pues las cosas malas influyen. Bueno, las cosas malas influyen por los paradigmas que, bueno, pues que ciertos grupos generan. Simplemente el hecho de no poder corregir a tu hijo, absorberte en tu trabajo para que no tengas tiempo de convivir, bueno, pues seguramente esto va a traer repercusiones. Voy a poner un ejemplo, simplemente miren la imagen de arriba. Todos al ver una persona así, con todo el respeto para quien tenga este look, ya saben, así, y no es la segunda versión de Apocalipto, estamos hablando de cuando ves a alguien con ese peinado, simplemente las personas que no piensan en nada saben a lo que se refieren estas personas con lo que dicen intentar defender. Pero las personas que son, bueno, son más analíticas, de inmediato te das cuenta de que, bueno, pues en su gran mayoría tienen un problema de falta de amor paterno, y hablo de paterno, no materno, por lo cual después estas personas tienen un gran resentimiento hacia el sexo masculino. Y ese es un problema también que muchas veces es de culpar a las personas, y yo se los he dicho, el principal culpable de estas situaciones somos o somos los mismos hombres. ¿Por qué es importante la educación? Porque la educación no solo es corrección, es enseñar, guiar, amar, hacer responsable a las personas de sus actos, y sobre todo, creo que lo principal es como en una universidad. Muchas personas dicen ser muy inteligentes por leer libros, por tener muchos estudios, por tener doctorado, maestría, pero no tienen la más mínima educación. Los estudios sí son importantes, pero son importantes para que la gente aprenda a pensar, no para tener un diploma en la pared que no sirve absolutamente para nada. Pero lo que aprendes en una escuela muchas veces es fundamental para tu vida. Para muchas otras personas no te sirve para un carajo, pero el hecho de aprender a raciocinar, a pensar, a analizar y sobre todo a seguir el método científico, que es observación, análisis, síntesis, tesis, bueno, y comprobación también, pues te sirve. El problema es el siguiente. Vamos ya a hablar del tema de miedo y de misterio. Simplemente para los que están en nuestro grupo de Facebook, ustedes saben que son grupos privados. Tenemos 3 grupos privados, que de hecho, bueno, el que quiera entrar al grupo de historias exclusivas, mándeme WhatsApp 867-104-5100. Pero, como les digo, hay normatividades. ¿Por qué hay normatividades? Porque desgraciadamente, bueno, todos sabemos que no puede usar palabras altisonantes en YouTube, pero hay mucha gente que al parecer de niño
hay dos opciones: o no se terminó de formar su cerebrito, o no tuvieron la siguiente educación, o a pesar de todo son gente que está pero bien, pero bien, pero bien. ¿Me explico? Por eso hay normativas. ¿Cuáles son las normativas de los grupos de Miedo 867? Primero, tener una cuenta real. Si tú mandas una solicitud con tu logo de Scarface, con tu imagen del Joker, ya sé que eres una persona que nada más está fastidiando al mundo, y obviamente no vas a tener cabida en estos grupos. Segundo, cuando llegan a entrar, bueno, nada de cosas de índole sexual. Yo se los he dicho, soy una persona que consume diario, le dedico un tiempecito a este tipo de que veres, pero no los traigo a lo que viene siendo Miedo 867 porque no es lo correcto. Asimismo, siempre les he dicho, el respeto es absoluto para las demás personas. Y ahí es donde a veces falla. La gente que sigue los grupos podrá notar que tengo razón. No, después de que se les dice para entrar hay que seguir estas normas, no falta el primer imbécil que se pone su me divierte a una publicación seria que alguna persona hizo. Eso demuestra que no tienes educación, porque primero tuviste que pedir acceder a un lugar que tiene reglas. Y si no la sigues es porque en tu casa te faltó un cachetadón de niño, o te faltó un zape, o te faltó corrección. Segunda, cosas de índole sexual, ¿por qué no? Porque hay muchas damas en el grupo, y les voy a decir algo. En estos grupos es cuestión de analizar a las personas que les gustan las cosas de este tipo, sobre todo de misterio, miedo, y verlo de una forma responsable. Bueno, son personas con una intelectualidad un poco más elevada del promedio. Así que no es buena idea subir imágenes de este tipo sexosas, porque demuestra el poco valor educativo y sobre todo la falta de respeto a personas que no buscan esto. ¿Me explico? Y bueno, siempre lo he dicho también, respeto a las publicaciones. Cuando alguien pone un video y alguien se empieza a burlar o empieza a comentar una tontería, pues evidentemente demuestra que no es el espacio donde esta persona podría ser afectada. Y les voy a decir algo: en la naturaleza humana siempre ha existido que las personas que no siguen las reglas, bueno, pues son educadas de otra forma. Muchos conocen que todavía actualmente en comunidades indígenas, si ven una persona que cometió un error, bueno, pues la castigan públicamente. Y de hecho les voy a decir, hay ocasiones que la gente dice: no, es que las personas que andan en la delincuencia no tuvieron educación. Yo sí les voy a decir algo. Tú como padre, si tú no educas a tu niño alucín de 15 años, créeme que al rato una tabla con agujeros lo va a educar. Y esa tabla, bueno, pues no le van a dar como tú le darías para corregirlo. Y bueno, pues desgraciadamente todo este fenómeno de la falta de educación es el que falta y es el que causa tantos problemas sociales. Y bueno, pues les voy a decir una cosa: a veces es triste, y yo lo comenté ayer en una transmisión que hice desde el Panteón, que ya no existe porque tuvimos que eliminarla porque nos marcaba apología, lo cual pues no era cierto, pero bueno, uno tiene que seguir las normatividades. Yo les digo, ¿de qué sirve como padre que, por así decirlo, tu hijo anda haciendo algo malo, pero pues ya levantamos la casa, tiene dinero, me da dinero, traigo un carro robado que él me dio, y al final de cuentas, bueno, pues tu hijo tarde o temprano, si bien le va a caer a presión? Lo peor es cuando, bueno, cae y termina bajo tierra. Todo eso, a veces me ha tocado ver gente llorando, gente quejándose: es que me le hicieron esto, ay, es que el gobierno esto. Y bueno, pues realmente, de hecho hay un video donde pasa un suceso así, le reclaman a un elemento del ejército, y ¿qué le dice el elemento de las Fuerzas Armadas a estas personas? Le dice: edúcalo. Y si es cierto, raza, es una dolorosa realidad. Y les voy a decir algo: en algún momento fíjense lo que son las cosas, en algún momento yo llegué a hablar con una persona, pues que andaba en su momento en cosas, bueno, pues eran policías, me explico, pero pues no se portaban muy bien. Y yo les digo: oye, ¿cómo diferencias a una persona que anda mal y a una que anda bien?
Primero, el que anda mal maneja como un imbécil, y sí, es cierto, y todo el mundo lo sabrá. Y segundo, si alguien anda mal, no se va a tomar tiempo de traer cinturón de seguridad, lo cual también es correcto, es parte indispensable de la educación. Y tercero, dice, bueno, pues imagínate, a eso agrégale que vas manejando como un imbécil, no traes cinturón de seguridad y todavía le echas aderezo de ir con el sonido del carro a todo volumen, manejando despotamente y sin ninguna responsabilidad. De inmediato te das cuenta que esas personas andan mal y ya vas sobre ellas, para que vean el nivel de educación en lo que te puede salvar. ¿En qué afecta la educación? Desgraciadamente estamos en una sociedad donde ahorita cualquier video, porque tenemos la tecnología que antes no se tenía, si vieran cuántos videos, simplemente se los digo a la gente que no ha entrado a los grupos, cuántos videos de cosas extrañas nos llegan, y si son publicados en los grupos de la plataforma azul, bueno, de repente los administradores o los supervisores independientes eliminan esas publicaciones por considerarlas confusas o considerar un contenido falso. Simplemente a veces tú ves un video de un ovni y lo primero son los comentarios de que jajaja, es una edición, jajaja, es un satélite, jajaja, dejen de publicar más. Y bueno, pues lo primero que dices, oye, persona poco pensante, díganme quién de ustedes, habrá gente que sí, quién de ustedes, después de trabajar 12 horas al día, aventarte 4 horas de llegar a tu casa y de salir, atender a tus hijos o simplemente estar en tu casa sin ver algo, te pones a editar un video durante mucho para luego subirlo y pues que sea falso? ¿Con qué fin? Yo no conozco personas tan estúpidas para perder su tiempo fingiendo cosas que no lo son. Pero bueno, sí conozco personas estúpidas que de todo se burlan, que todo les parece falso. Por eso mismo, a veces yo pienso, bueno, pues ha habido sucesos muy extraños, caída de objetos, videos demasiado reales que definitivamente si uno los analiza detenidamente dices, pues no hay forma de que sea falso. Bueno, pues aún así hay personas que los han de ver en vivo y dirán que es falso, porque su educación, bueno, pues no fue muy bien cimentada. El asunto es el siguiente. Estamos en una época, lo que realmente nos afecta, donde podemos ver descomposición social. Descomposición social. Y les voy a decir algo. La descomposición social siempre tiene el mismo rastro. El mismo rastro, al parecer, bueno, parece más que sea casualidad, parece hasta planeado. Actualmente se habla mucho, lo cual no digo que sea cierto, yo no lo sé, por lo tanto no puedo ser censurado porque no soy una persona, y lo repito, no soy una persona que esté calificado para hablar de estos temas, solo soy una persona observadora que, como les puedo decir, ahorita les voy a explicar lo de salir de la Matrix. No se trata de ir con un brujo, con un curandero y fumar marihuana, ni comer opio o comer peyote, no. Se trata de usar la inteligencia en lugar de caer en la misma caca que tiene todo hecho caca. Simplemente les voy a poner un ejemplo. Como les decía, lo de la Matrix no es que hay que salir de la simulación. Bueno, ¿de qué simulación hablamos? Yo le apuesto a cualquier persona que diga que vivamos en una solución, en una simulación. Bueno, si a esa persona yo le puedo decir, te puedo ver y vamos a filmar, te voy a dar una patada enorme en los testículos. Y pues tú con tu mente controlas que esto es una simulación y no te tiene por qué doler. De hecho, no tendría por qué ser un delito, porque, bueno, pues todo es simulado. Y quiero ver quién es el primero que va a decir que si quiere. Las cosas que son tangibles son reales. Simplemente este reloj que tengo aquí, pues aquí está, suena, se oye. Si me doy un golpe con él va a doler. Si lo miro va a funcionar. Si lo dejo en un lugar, se va a quedar en un lugar.
¿ok? Eso es algo real, algo tangible. ¿Qué es la simulación? Bueno, desde el punto de vista de un servidor que no sabe nada, que a lo mejor estoy equivocado, la simulación es la apariencia de que todo está bien, cuando en realidad quizá no lo esté. La simulación, es decir, tú tienes que seguir un sistema educativo para ser competente a las condiciones necesarias para que el mundo funcione de determinada manera, pero no por estar dentro de ese rebaño significa que sea la única opción. Todos sabemos de personas que, bueno, simplemente dejan un trabajo y después empiezan a progresar. Es porque estas personas salieron de la Matrix. Y no se trata de que descubrieron un interruptor y apagaron la simulación, se dieron cuenta que estaban en un cuarto oscuro. No, se trata de que ellos dejaron de seguir el sistema para hacer las cosas de una manera independiente. Es el ejemplo más fácil, imagínate, tú eres una persona que trabaja pues, en una oficina, eres un godín, sin ser despectivos, y bueno, tú vives a 2 horas de tu trabajo, te tienes que parar 3 horas antes de tu trabajo, tienes que prepararte para llegar a trabajar 8 o a lo mejor 10 horas, porque el mismo sistema te dice, trabajas en lugar de 8 a 4, trabajas de 8 a 6, pero tienes 2 horas de comida. El hecho de que te tomen 2 horas de tu tiempo y lo condicionen a su beneficio, tú ya estás entrando a una Matrix. Pero bueno, son 3 horas antes de tu trabajo, en lugar de trabajar 10 horas, ya son 13. Y si te llevas a tardar 2 horas en regresar a tu casa, son 15 horas de tu vida. Y bueno, pues a eso agrégale las horas que duermes y el resto, ¿qué calidad de vida y educación le vas a dar a tu familia? Mientras los niños los está educando TikTok, Telegram y plataformas que es más que obvio que tienen un interés para crear una nueva educación a la conveniencia pues de ciertos intereses. Pero ¿qué pasa cuando tú, en lugar de perder 15 horas al tu día, consigues otro trabajo? A lo mejor tú mismo te haces tu autoempleado, tú mismo te haces un autoempleo, ganas lo mismo que ganabas en tu trabajo, o quizá más, y quizá muchísimo más, pero lo haces en solo una parte del día. El resto del tiempo convives con tu familia, el resto del tiempo estás en tu casa, el resto del tiempo muestras a tus hijos lo que les conviene y lo que no. Seguramente eso hace que se rompa ese ciclo, cosas que les aseguro que fallan. El asunto que les decía de la educación que actualmente está desgraciando todo es a causa de dos cosas. El pretexto ahorita, y les voy a poner un ejemplo, miren, les voy a poner un ejemplo de 2 videos, espero que los vean aquí. Yo no los puedo ver porque el video lo tengo que editar, se tienen que editar. El primero vemos protestas de las comunidades LGTBTIQ+, o como se llame, los cuales yo les voy a decir esto. Tengo amigos que tienen preferencias sexuales que yo no comparto y siguen siendo mis amigos, siguen teniendo mi respeto y siguen teniendo mi admiración, y eso nunca va a cambiar. Y jamás se han metido con mis preferencias ni intentado convencerme de lo que me gusta o no me gusta. Eso es lo primero, respeto y educación. Bueno, pero podemos ver este tipo de escenas que ahorita deben de estarse poniendo en un cuadrito. Ahorita mi hijo los va a editar y más vale que lo haga bien, porque si no lo cacheteo, no se crean, no lo voy a cachetear, pero pues ahorita está enamorado, anda medio sonso mi hijo. Pero bueno, el asunto, podemos ver este tipo de escenas y solamente vemos 2 posturas. No sé en qué orden las ponga, de personas en una manifestación o en una marcha de este tipo de comunidades, predicando la palabra de su religión, porque ni siquiera se dice si son cristianos, católicos, musulmanes, lo que sean, y ves a todas las personas agrediéndolos.
Cualquiera podría, bueno, depende del lado que estés. Cualquiera diría, ay, mira, personas agrediendo a una persona que está predicando. Eso es lo que diría una persona que esté a favor de la religión. Pero desde el otro lado, si nos vamos a la realidad, bueno, cualquier persona que esté en su actividad, que le gusta, y si está bien o mal, eso no nos debe de incumbir. Tú no debes de irrumpir en algo en lo que tú no perteneces para estar queriendo restregar a las personas si están bien o mal. Eso no es tener educación. En estos videos que ustedes pueden ver, las dos partes están equivocadas. Simplemente yo soy un predicador, tengo mi templo para predicar. El que quiera venir, que venga. El que no quiera venir, pues ni modo. O sea, de hecho, no soy un especialista en estar viendo la Biblia y aprenderme las cosas porque tengo cosas que hacer, pero sí las leo. Y bueno, pues debes de dejar que el agua corra. Debes de dejar que las cosas pasen y obviamente en su momento, cuando alguien quiera, le puedes decir. Le puedes decir lo que tu religión predica. Ya dependerá de esa persona si lo quiere hacer o no. Pero no puedes ir a obligar a las personas. Les voy a poner un ejemplo. Ya lo había mencionado. Aquí en mi ciudad, yo soy una persona, como podrán ver, de tez morena y color cartón. Entonces, como buen moreno de clase media baja, tengo que comprar mi ropa en la pulga o cosas así. Obviamente casi no compro ropa usada, pero en mi ciudad puedes conseguir ropa nueva, original, muy barata, nueva. O sea, tenis nuevos. Simplemente compré unos tenis nuevos de marca en 100 pesos. De marca original, no clones ni Fayuca de Moroleón ni nada, no, bien americanos en 100 pesos. ¿Por qué? Bueno, primero porque calzo de una talla grande y aquí casi nadie calza de esa talla, entonces pues es fácil para una persona. Pero el asunto es esto: tú vas en tu pulga tomándote tu refresquito y ahí van los que venden aguas, los que venden tamales, y ahí van personas a veces predicando entre los, bueno, pues entre los caminos. Ahí van, que Dios esto, que Dios lo otro, que esto y que Jesús y que esto. Bueno, yo sí les voy a decir algo, y soy una persona muy creyente en Dios. Eso es molesto, porque tú estás concentrando en otra cosa, y ahí van, y ahí van, y ahí van. Y la mayor parte de esas personas, en mi otra faceta de vender equipos de audio, pues te das cuenta de que son personas que sí se benefician directamente de la religión por manera económica. Y lo hemos hablado muchas veces en el canal de Vida 867, de cómo, bueno, de cómo muchas religiones o sectas, más que religiones, sectas, se aprovechan de que una persona está vulnerable para llegar a acercarse a esta pobre persona con problemas, manipularle y después sacarle un provecho. Lo vivo viendo yo siempre, lo he vivido y lo veo. Me ha tocado ver personas, pastores, que me negocian algo y me dicen, es que van a venir a comprarlo, pero ellos diles que más caro. Y a mí, o sea, me explico, por así decirlo, me tocó una batería que yo vendí en una cantidad y esta persona me dice, no, pues es que por una iglesia yo te pago lo que pides, pero a ellos cuando vengan diles que se la vendes al doble. Yo les voy a decir que sí está bien. Y pues ¿qué pasó? Que obviamente hay que hacer un poco las cosas de manera correcta. Le dije que sí, vinieron estas personas. Y bueno, pues una vez hecho el trato, les dije, bueno, pues el asunto es la batería costó esto, él me dijo que costaba tanto, y bueno, pues ya todos se le quedaron viendo a él, pero ese no es mi problema. Yo hice lo que tenían que hacer, ya había cerrado el trato, y les dije al final que, bueno, pues él me había dicho que les pidiera el doble. Yo les pedí delante de él lo que yo pedía, y bueno, pues ese asunto que no es mi problema. Pero sí les voy a decir algo. Vemos algo que se menciona mucho en las personas conspiranoicas, de por medio de la religión. Mucho se habla de la Iglesia Católica, mucho se habla de la corrupción en las iglesias. De hecho, términos que yo sí les voy a decir no me parecen correctos.
Creo que cuando alguien ya se expresa de una manera muy fanática, que lo he visto en muchas cosas, no lo digo por nadie en especial para que no se vayan a enojar, se usa mucho el término de que no, que la iglesia católica es la que vende ramos, ¿verdad? De todas las religiones, porque se vendió, que por esto y por lo otro, y que el dinero que tiene, y guaraguara, la cuchara, y... Bueno, ¿y qué? Bueno, vemos el ataque a la iglesia católica, ¿ok? Después vemos a las personas y podemos ver infinidad de personas públicas. Simplemente hay un video, no sé cómo se llama esta señora o muchacha o no sé qué sea, Dama G, que tenía un video que no, que porque yo, que sale vestida de la Virgen, y que a mí de niña me traumaban mi familia obligándome a una religión que esto y que el otro, que los católicos, que la madre, que esto, que me obligaban mis papás. Bueno, ahí el problema para las personas que actúan así. Y les voy a poner un ejemplo. Yo conocí, cuando éramos niños, iba al catecismo y había un niño que era criado por su abuela y por su tía. Si vieran cómo le pegaban a cada rato, se veía que lo cacheteaban. Y el niño, tú lo veías, un niño muy bueno, o sea, todo mencillo. Y de hecho lo volví a topar cuando estaba yo en sexto de primaria. Yo lo había visto más chiquito y después lo vi más grande y él estaba en quinto y yo en sexto. Creció bastante a lo menso, pero pues era una persona inocentilla, pero su familia, de hecho su tía y su abuela siempre iban a la iglesia al grado de que el sacerdote les dijo, oigan, es que ustedes están aquí, ya tienen hartos a los santos, busquen algo que hacer, o sea, que lleven al niño a pasear. Lo tenían en 2 catecismos para que, y todos los días iban a misa. Bueno, ¿qué pasa después? Ya pierdo el contacto de este niño, empiezo a trabajar yo en un bar, el Escarabajo, restaurant bar de rock, se hacían eventos de todo, y ya después lo vi que el muchachito inocente, se hizo black metalero, ¿verdad? Y obviamente un black metalero odiaba la iglesia, odiaba a Cristo, odiaba todo. Ya después se le quitó, ¿verdad? Ya después se casó con una muchacha y creo que hasta se hizo cristiano. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿eh? Que también voy a llegar a esto, se hizo protestante. Y lo mismo que dice, no, es que la iglesia católica, mi tía, mi abuela me pegaban, me obligaban, me castigaban, me ponían a cargar ladrillos y hincado con fichas en... Bueno, yo le digo a las personas que tuvieron una mala experiencia, e incluso todos sabemos la fama que tienen los sacerdotes católicos, no todos, pero bueno, no, pues que los sacerdotes les gustan así, que de lo mismo que se culpó a Michael Jackson. Bueno, ese es un problema que para una persona, y honestamente no quiero ofender a nadie, para una persona con muy poca inteligencia, pues lo primero que va a hacer es no irse contra el que lo dañó, es llevarse entre las patas a la iglesia, en este caso católica. Yo les diría en el caso de la mujer esta que se quejaba de que su mamá lo obligaba y que esto y que lo otro y que querían que esto. Bueno, el problema no es la iglesia. Yo jamás he visto a ningún sacerdote y de hecho hay, bueno, aquí en mi colonia de repente pasan personas católicos, así como los testigos de Jehová, pero pasan y te dicen una que otra cosa de la Biblia y es todo. No te venden revistas ni te intentan llegar a llevar a fuerza, ¿no? Te hablan sobre pues la palabra, ¿verdad? Y testimonios de ellos. Casi todas las personas que tuvieron un trauma terminan en una religión. ¿Por qué? Porque es la culpa que tenemos después. No tiene nada que ver que si la iglesia es buena o mala. Pero, ¿qué ocurre cuando, como esta chica que decía, no, pues es que mi mamá me obligaba y mis papás, el otro, no, pues que mi abuela y mi tía me pegaban, que otro, no, pues que el sacerdote me hizo esto? Bueno, el problema no fue la religión, fue la educación que tu estúpido padre o madre, o que tus estúpidas tías o abuela, que tu gente tan puñetas, por ignorancia y no tener educación, se ensañaron contigo y te hicieron repudiar una religión. Y pudo haber sido la religión católica. Y les voy a poner otro ejemplo. Anton Sándor Lavey, a ver si sale la foto de este puñetas ahí arriba, creador, o él mismo se autodenomina,
pues padre del satanismo lavellano. Ya después hablaré de este viejo pelón. Pero bueno, ¿cuál era voy a resumir lo más propicio y rápido posible. Y yo sé que este tipo de cosas ofenden de inmediato a quien se considera superior mentalmente, porque obviamente cualquier persona que odia a la Iglesia Católica definitivamente piensa que él es superior intelectualmente. Yo no me voy tanto a la religión como institución. Yo me voy tanto, soy un hombre que aunque sea prieto y tenga un lenguaje florido y tenga muy malas costumbres, soy una persona que bueno, me gusta leer, que me gusta aprender, y yo jamás me creo lo primero que me dicen. Nunca, 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 jamás he creído nada a la primera. Si alguien me intenta convencer de algo, yo le digo que sí, trato de analizar y jamás le voy a decir, ya te sigo ciegamente, ¿no? Yo analizo las cosas. Creo que eso a veces diferencia a las personas. Eso se llama salir de la Matrix, no volverte un borrego. ¿Qué pasa? Bueno, Anton Sandor Lavey, él predicaba, ¿verdad?, que él había creado una nueva iglesia. Era un hombre que había estudiado mucho, que había estudiado libros de filosofía, que había estudiado psicología, que había estudiado un poco de lo que viene siendo trabajo de fotógrafo forense, si no me mal recuerdo. Bueno, pero este sujeto tenía como bandera de que todo lo que nosotros queremos hacer tenemos el derecho a hacerlo. Las cosas por las que normalmente son tabús son cosas que deberíamos experimentar, como una sexualidad libre, obvio, y ojo con lo que voy a decir. Él decía que una sexualidad libre sin culpas, que bueno, pues que cada persona tenía derecho a gozar, y bueno, pues habla de sus normas satanistas, ¿verdad? Bueno, eso se lo dices a una persona que sus papás no lo quisieron, que a lo mejor abusaron de él. Se lo dices a una persona poco inteligente, oye, te va a comprar esa nada. Pero se la dices a una persona que estudió, a una persona que ya conoce los preceptos que él dice, y bueno, dices, pues no mames, no me estás ofreciendo nada. Simplemente cualquier religión te da libertad sexual, cualquiera. Simplemente les voy a decir algo. Misteriosamente, y no soy un embajador de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica es la primera que ha cometido muchos errores. Y les voy a decir, desde Pedro, que fue el primer, pues por así decirlo, papa, que lo nombró el mismo Jesús, él le dijo, tú vas a ser la piedra, ¿verdad? Pedro, se llama Simón, es Simón Pedro, tú vas a ser el que va a poner mi iglesia cristiana, o sea que directamente, por dedazo, Jesús nombra a Pedro como el primer papa. Y como la primera razón de la Iglesia Católica es que Pedro niega a Jesús 3 veces. O sea, desde ahí dices, no mames, ya empezamos mal desde ahí, Iglesia Católica. Ya después tenemos las cruzadas, que para quien dice, las cruzadas, una guerra religiosa, no era solo una guerra religiosa, a menos de que estés tonto. El problema es de que había tours a Tierra Santa, y no a la tierra, no al Polo Norte donde vive Santa Claus. Tierra Santa me refiero a Israel. Y bueno, pues estas caravanas eran asaltadas por árabes que asaltaban, bueno, no digo que todos los árabes, pero pues por asaltantes que normalmente vivían en esas áreas, veían caravanas de gente y decían, oye, pues vamos a sacarles feria. O sea que lo que le pasa a los paisanos cuando llegan en México y los para la maña no es nada nuevo, eso ya pasaba antes. Saludos. Y bueno, pues el asunto es el siguiente. Se crean los caballeros templarios y para cuidar, empieza a haber mucho conflicto de intereses, se hacen las guerras. Y bueno, pues uno dice, no, es que los católicos mataron a mucha gente. Pues claro, estás en una guerra, soquete. En las guerras la gente muere. Lo correcto era evitar. Y les voy a decir una cosa, desde ahí vemos otra vez el guiño. Si la gente tuviera educación, no tienes por qué asaltar a nadie, carajo. Que una persona va pasando, pues que pase.
Si ya le quieres disfrazar al de ese, ay, bueno, pues te pongo una caseta para robarte, como lo hace el gobierno en México. Y no hablo del gobierno, del presidente, ni nada. Hablo de que es algo bastante común, que las casetas existen desde hace mucho. Pero bueno, es una forma en que el gobierno te roba, ¿verdad? Que concesiona la carretera, que para que no tenga cosas y que esas cosas que se las crea su mami. Pero el asunto es este, si hubiera habido educación, la iglesia no hubiera pasado tanto. El asunto, ya después todos sabemos de la Inquisición, que cualquier progresista con poposita en la cabeza te va a decir, no, es que la iglesia católica, y yo no estoy defendiendo a la religión católica, no estoy defendiendo a la iglesia católica, lo dejo y lo repito, sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. El problema es de que, bueno, la Inquisición exterminaron a los indios americanos. Colón nos robó todo. Colón estaba todo güey. Él creyó que había llegado a la India. Evidentemente él ni siquiera tenía idea. Para empezar, no es que nos saquearon durante quién sabe cuántos años. Y la neta raza, nos han saqueado más Salinas, pues el PRI durante tantos años, el PAN y ahorita Morena, y esto no se va a acabar. México no se va a acabar. Así de sencillo. Pero bueno, ¿a quién culpan de la Inquisición? A la Iglesia Católica, que mató miles de personas llevándolas al cadalso, a la hoguera. Bueno, para los que no les gusta leer, les digo, en todo el periodo de conquista de Latinoamérica hubo menos de 18 ejecuciones, y está comprobado, busquen en libros, no hay que ser zánganos, menos de 18 ejecuciones por herejía. ¿Qué pasaba? Que sí, ahí sí les digo, la Inquisición cometía pues violencia desmedida para sacar las confesiones, pero les voy a decir algo, nada más para que se den cuenta, porque no, estábamos mejor con los mexicas. Bueno, los mexicas era, no sé si llamarlo una cultura o un cártel. Los mexicas lo que hacían, bueno, pues para empezar ellos no eran de ahí, ellos llegan de Aztlán, por eso el nombre de aztecas. El origen de los mexicas es de que, fíjense, para que vean la educación tan pobre, una tribu de allá, que ahorita estaría en Estados Unidos, querían no tener broncas, dicen, no, mira, pues tú azteca, vamos a tirar rollo, yo te ofrezco a mi hija, tú pones a tu hijo, a tu príncipe, se casan y nos unimos, ¿verdad? Entonces un sonso de allá le manda su hija para que se case al hijo del rey azteca en ese momento. Bueno, ya la mandan y dicen, no, pues vamos a llegar ahora sí en comitiva. Cuando llegan en comitiva, ven que hay una fiesta y dicen, ah, mira qué bien, ya nos están recibiendo para ser aliados. Y ven que el hijo del rey, bueno, pues los aztecas en su falta de educación, todo querían sacrificar a los dioses, sacrifican a la princesa y pues le quitan la piel y ven al príncipe bailando con la piel encima de la princesa. Obviamente el papá de la princesa dice, oye, no la friegues, vas a ver, y va, lo cruzas con todos se juntan para darles en la torre a los aztecas. ¿Qué hacen los aztecas que no tenían educación? Bueno, pues pocas bolas. Me dijo, no, pues si la regamos, vámonos. Y bueno, pues vamos donde sus dioses les habían dicho, van a encontrar un lugar donde un águila se está comiendo una serpiente, guaraguara la cuchara, y ahí van a ser ustedes, son mi pueblo elegido, ¿verdad? Y bueno, están peleando los perros, ya no. Bueno, pasa de que llegan a lo que viene siendo actualmente el Valle de México, se establecen. ¿Qué pasa cuando se establecen? Evidentemente su poca educación y poca productividad los hace atacar a todos los pueblos vecinos. A todos los pueblos los tenían con extorsión, o sea, cada pueblo que era de ahí tenía que darles pues, comida, tenía que darles animales y darles unas cuantas doncellas para que los jefes se entretengan con ellas y después las sacrifiquen. Y cuando decían, no, es que necesitamos sacrificar más gente, bueno, pues vamos a hacerle la guerra a tal pueblo que son más morenitos que nosotros y tienen menos recursos, vamos, pues les capturamos gente para nuestros sacrificios. ¿Qué pasa? Les puedo asegurar que en un solo año los aztecas
bueno, los ahora mexicas sacrificaban más personas que toda la Inquisición en tantos años. Y eso no es porque yo esté a favor de los españoles, no le debo nada a los españoles más que el lenguaje quizá. Y bueno, pues quien quiera decirme que estoy mal, que me lo diga en náhuatl y no le pegue tanto al mame. Segunda, porque creen que los españoles tuvieron el apoyo de todos los pueblos indígenas. No habrá sido por miedo. Eran muchísimos más pueblos indígenas que se levantaron contra los aztecas. Y bueno, ¿saben por qué fue todo eso? Por la educación que tenían los aztecas. Y es fecha raza que todo el presupuesto de México termina ahí en Tenochtitlán. Fíjense lo que son las cosas. Que sí, pues obviamente tiene el mayor Producto Interno Bruto, porque es el lugar que más presupuesto tiene para adecuar las situaciones para que haya mejor economía. Eso cualquier persona con un poco de conocimiento lo sabe. El asunto es este. Nunca culpes a una religión. Todas las religiones son buenas. Se los puedo decir. Yo he hablado, mire, rentando equipo de audio. He ido a iglesias protestantes, bautistas, mormonas, pentecosteses, ¿cómo se llaman los que andan en bicicleta siempre? Mormones, creo. Y bueno, pues iglesias católicas. Y siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. En todas todo muy bien. A la salida de todo, el chismecito, el libertinaje, las infidelidades, gente acá. Ese no es un problema de la iglesia. La iglesia en sí, la religión toda te dice que es buena, todas las religiones son buenas. El problema es en la educación de las instituciones y la educación de las personas. Les voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo, no voy a decir el nombre porque no tengo nada en contra de esta persona. Todos se suponen que supieron lo que pasó en el metro de la Ciudad de México, que terminó salpicado y cosas así. Bueno, pues esta persona tiene un historial de exhibicionismo que, bueno, pues es parte de su trabajo. Créanme que si yo, créanme que si yo tuviera la posibilidad, me conocerían mucho más que al negro del WhatsApp. Pero el asunto es de que, pues, esta persona tiene un tipo de historia muy interesante que dice, no, pues tuvo un problema evidentemente de educación y no porque no sea una persona que se autoeducó, sino porque no hubo una persona que se interesara por su crecimiento social. El asunto es el siguiente. Todos saben que, bueno, pues esta persona en su momento se volvió cristiana. ¿Qué pasa cuando las personas dicen, no, pues que me volví cristiano? Bueno, pues de ratito, como decía varias personas, entre ellos mi padre, las cabras siempre tiran al monte. Bueno, se sale de la cristiandad y regresa pues al mundo de este tipo de cosas, de contenido para adultos. Y lo primero que dice, no, es que la religión es una hipocresía. Yo me di cuenta que las personas esto, las personas lo otro, las personas chismean, las personas mienten, las personas, un pastor fue el que me cantó un trabajo y cosas así. Bueno, pues ahí el asunto es este. Esta persona no se comprometió con su fe. Quiso encajar en una sociedad que no era la adecuada para ella. Y ahí es el problema donde las personas luego, no tengo nada que ver con esta persona ni le tengo nada malo que decir, pero cuando una persona comete la estupidez de no separar las cosas, satanizas, o tienes una imagen negativa de una religión. Yo les voy a poner un ejemplo. A lo mejor nadie lo ha pensado. Son de las cosas, bueno, no puedo decir filosóficas que un servidor piensa porque no soy filósofo. Y creo que la mejor manera de alejar a las personas de Dios, si yo fuera el diablo, sería justamente hacer que se perdiera la educación en las personas. Si yo fuera el diablo, diría, ¿sabes qué? Fíjate desde dónde empieza todo, desde la falta de educación. Voy a hacer que las personas se pierdan, que las personas conspiren, que las personas se hagan caca. Me voy a apoderar de la institución, no me puedo apoderar de la religión. La Biblia, o como ustedes lo quieran llamar, ya están escritos, ya están hechos. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo poner una persona corrupta en el máximo puesto. Puedo poner una persona que tenga
pues esos gustos tan denostables con los niños en una institución para que la gente se aleje de esa religión. Creo que si yo fuera el diablo haría lo siguiente. Otra cosa, a lo mejor mucha gente no lo piensa. Si se han dado cuenta que casi siempre todos los movimientos de este tipo progresista siempre traen oculta la imagen de Baphomet, del satanismo. ¿No se han dado cuenta? Creo que necesitan ponerse un poquito las pilas, los que no. Casi todos están financiados con eso, o traen cosas del satanismo, o si le buscas, cuando una persona que es promotor de estas cosas, siempre te sale con una tontería de estas. Bueno, el problema es este, y recalco, es un tema muy complicado. ¿Ustedes saben el origen del arco iris? Bueno, pues el arco iris se supone después del diluvio. Para las personas que sean cristianas o crean en Cristo o en Dios, para empezar, en todos lados se habla en todas las religiones se habla de un gran diluvio universal, pero vámonos por el lado cristiano, o Jehová, Yahvé, como lo quieran llamar. Bueno, el asunto es el siguiente. Dios en su ira, pues crea una inundación, dice toda la gente se está pasando de lanza, ya me harté de que no le hagan caso a Enoch, pues también Enoch está todo ruco, o sea, no manches, tenía como 800 años y lo pones a predicar, no tengo nada en contra de Dios, pero pues, oye, pon a dedicar un vato guapo, alto, varonil acá, que digas, no, pues este vato no me lo, no, a ver, ¿por qué no puso a predicar a Sansón, verdad? Que, bueno, pues es otro tema, pero a ver si a alguien le hubiera faltado el respeto a Sansón, pero bueno, pone a dedicar a Enoch y se harta de que la gente está pero bien tonta. No, pues entonces ahora busco a Noé y ahora le construye una arca y mete los animales. Después hace un cagadero y bueno, no digo que yo no soy quien para juzgar, pero fallecen muchas personas, muchas especies de animales, los gigantes. Y bueno, resulta que cuando ya por fin bajan las aguas, Dios dice, ay, me mamé. O sea, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Le dice a los sobrevivientes. Ahí está mi arco iris. Es mi promesa, Pinky Promise, que no puedo romper porque soy Dios y no puedo romper una promesa. Porque Dios no puede romper una promesa, ¿eh? Entonces les regalo el arco iris para que ustedes sepan que jamás voy a volver a acabar al mundo con un diluvio. No dijo que volver a acabarlo, dijo con un diluvio. Bueno, si se dan cuenta, el arco iris para qué se está usando como una bandera. Bueno, si yo fuera una persona que todo me creo, diría, pues la bandera de la diversidad, colores, alegría, ay, qué bonito. Pero si yo fuera emisario del diablo, diría, mira perro, no puedes hacerme nada, aquí está tu promesa, entonces yo puedo hacer mi desgarriate y tú, por tu misma palabra, no me puedes hacer nada. ¿A qué te sabe, perro? Y créanme que pues tampoco hay que desafiar al jefe de jefes, no al que ya cayó al bote, sino a Dios. ¿Me explico? Siempre se dice que la blasfemia es castigada y bueno, pues hay muchos registros que el Titanic, que no sé, que Steve Hawkins, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Los Beatles, todas las personas que dicen ser superiores a Dios, tarde o temprano les va como les va. Pero bueno, fíjense lo que son las cosas. Educación, la clave para que todo funcione. Les voy a decir algo y quiero terminar ya con esto. Para mí, una de las personas, bueno, obviamente, quiero a muchas personas, amo a muchas personas, a mis hijos que son mi sangre, a mi hermana, a mi padre, en paz descanse, a mi mujer, obviamente, de una manera muy puerca, pero son personas que amo, a mis hijos, o amo a mis amigos, pero de lejitos, porque no sé, no, y amo en sí, amo a mi país, amo a las personas, y créanme, los amo a ustedes, a los que demuestran el apoyo al canal, y sobre todo si te quedaste hasta el final de este vehículo,
de este video, créeme que valoro mucho que me hayas puesto atención. Y más, como repito, no soy un especialista bíblico, no soy especialista en nada, solo soy una persona que pone la atención y pues, será el sereno, pero si mezclas todas las tonterías que dije, tiene sentido, y tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si a tus hijos los educas para que no entren al sistema que los está metiendo en una Matrix? No se trata de que se pongan el sombrerito de aluminio de Hershey. No, no, no. Se trata de que tus hijos sean inteligentes y no se dejen manipular. Una persona que no la puedes manipular no te sirve en un rebaño. Porque si tú quieres llevar tu rebaño de vacas al matadero y una vaca es lista y se sale, nunca la vas a poder llevar. La educación, raza, es la clave principal para ganarle al mal. La clave principal para que no te arrastre el sistema. Y justamente hoy recibí un mensaje de un amigo, espero que sea amigo, no porque fuera amiga, o una persona del canal me escribe y me dice que acaba de renunciar a su trabajo. Y yo le dije, no, pues qué bien, amigo, mándalos a la ñonga. Pero, y me dice, sé que tengo que pagar mi renta y esto y lo otro y no sé cómo lo voy a hacer, pero me rifo. Esta persona ya venció la Matrix. Que yo no hablo de la Matrix como una conspiración y que esto y que el otro y que no, y que un simulador tierra plana y que no, eso no. Para que no tiene nada que ver. Es vencer al sistema usando al mismo sistema para beneficiarte. Yo sí les voy a decir algo. Hay cosas que no se pueden, que no puedo mencionar en YouTube porque sigo las normativas, pero ya lo sabrán cuando estemos en Patreon, que no falta mucho. Así que bueno, yo siempre les digo, ¿qué pasa? Cuando más te viralizas o más gente te puede encontrar en otros lados, es más difícil pues callar algo, ¿verdad? Y todos lo saben, hay videos que han terminado siendo ya liberados, porque lo primero es ocultar videos, lo segundo es denostar los videos reales. Y bueno, pues simplemente yo les digo, YouTube es una plataforma que no es que sean como sean, pues tienen un reglamento porque pues obviamente les funciona, porque esas son sus normativas y tienen que seguirlas. Eso es muy respetable, pero bueno, pues es la diferencia entre lo que es real y lo que no. Tú que me miras, eres una persona real, que realmente a veces la gente dice, yo no puedo tomar decisiones porque no me puedo arriesgar por mi familia, que esto y que lo otro. Yo sí les digo, raza, me ha tocado ver personas que se arriesgan y bueno, les va mucho mejor que antes. Mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay gente que dice, mira, ¿sabes que a lo mejor gano menos? Pero me gastaba mucho en transporte, muchísimo, y ahora me lo estoy ahorrando y hasta me tengo más lana. O fíjate que ahora convivo más con mis hijos y estoy muy feliz con mis hijos. Y sobre todo, raza, pues como les digo, hacer lo mejor para ti y para tu familia. Quiérense mucho, raza. Esto fue parte del No Te Miedo. Lo importante que es la educación. En este tipo de mundo que viene y que está pasando, solo las personas que sean educadas van a poder pues seguir adelante. Desgraciadamente los cardúmenes, ¿saben cómo come una ballena? Se generan burbujas, los cardúmenes se juntan y la ballena desde abajo, madres, se lleva todos de un jalón. Y les digo, les voy a terminar de decir lo que decía. Una persona que yo amo y admiro, que es mi señora madre te amo, en algún momento, y yo se los he dicho ya varias veces, le pregunté que cómo, a pesar de la adversidad de su niñez, logró lo que ha hecho, y me dice, hijo, hazme caso. ¿Qué pasó? Me dice, nada mejor que la autoeducación. Créanme que sí es cierto, y todos podemos ser autoeducados desde el momento de decir, híjole, pues me quiero poner hasta atrás con una peda macabra,
Pero no, esta semana en lugar de gastarme todo en cheve, en, en el punto, pues mejor llevo a mis niños y a mi vieja al cine. Ah, órale, qué bien. A lo mejor dices, pues no tengo tanta lana y meto comida de contrabando, meto tamales al cine o una soda de esas grandotas y cuando todos estén callados, bueno, todos sacan su vaso de umicelia pero bueno, ya convives con tu familia, no te metes caca al cuerpo y le das un momento chido a tu familia. Eso es autoeducarse. Y a su vez, tus hijos van a decir, ay, mira, mi papá en lugar de ponerse pedo y loco como siempre, pues la pasó conmigo, vimos una película, de repente vi que mi papá y mi mamá andaban muy cariñosos y nos dejaron con mi abuelita y luego ellos se fueron. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Cuídense mucho, raza. Quiéranse mucho. Siempre les digo, no sabemos qué vaya a pasar con mi 867. Todos saben que el canal está desmonetizado. Si realmente la gente quiere apoyarnos, nos va a seguir al grupo privado 867-104-5100. Historias que, bueno, pues miren la última. Habla sobre ciertas cosas en una televisora que, híjole, son cosas que sí ocurren. Entonces, solamente, raza, cuídense mucho. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.